A continuación, los números de Ariosto Manrique, director de Testa Marketing. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Y la información el día de hoy está bien interesante y los números padrísimos porque voy a hablar sobre el empleo. Está empezando el año, ya pasó enero, así que se pone interesante la cosa, el empleo, el desempleo y sobre todo hay mucha información que habla sobre los propósitos de año nuevo de la gente y uno de los principales propósitos pues es o el mejorar empleo o el conseguir un empleo. Entonces traigo información bien interesante sobre los países, los estados con mayor empleo y desempleo. El primer dato son los países con menor tasa de desempleo, datos del 2018. La República Checa 1.9 es un dato bastante interesante. Japón con 2.5, Islandia 2.6, Alemania, gran potencia 3.3 y México es el quinto lugar. México es un país en donde los números de desempleo no son tan malos, con un muy buen quinto lugar. Ahora, la calidad del empleo, la calidad de los salarios, ese es otro tema que también vale la pena analizarlo. Pero bueno, por lo menos son los datos de empleo. Estos son los países con las tasas de empleo informal. Vamos, el informal ya todos sabemos cuál es, aquel que no está incorporado a la seguridad social y algunos otros pues beneficios o logros también o derechos de los trabajadores, y los datos también interesantes. Uganda, 94 puntos. Después, Guatemala, nuestro vecino, con 74 puntos. Honduras también, país hermano, 73%. 69 puntos, Perú, un país enorme, un país grande, también líder en América Latina, pero altísimo el empleo informal. Después El Salvador, también de nuestra región, y México el octavo. Entonces sí teníamos datos pues de empleo, ¿no? De mexicanos empleados pues ocupados, pero también desafortunadamente en la informalidad. Todo un reto para trabajadores, un reto para patrones y por supuesto un reto también para el gobierno. Y el siguiente dato son las entidades en México con la tasa de desocupados más alta, es decir, donde pues están los estados con más desempleados, donde hay menos trabajo. Y el primero es Tabasco con 7.7%, es un dato enorme. 4.9 en Durango, Coahuila 4.8, Nayarit 4.6 también la Ciudad de México, y Baja California en el 3.1. Baja California no tenía esos números. Cabe recordar que no hace muchos años Baja California tenía tasa de desempleo prácticamente cero, muy bajas, y bueno, 3.1 es un dato desafortunado para Baja California, pero bueno, estamos por encima por debajo de la media nacional. El siguiente dato son las entidades en México con mayor empleo informal. ¿Dónde hay más informalidad? Ya decíamos que no es lo mismo tener trabajo que estar en la informalidad. Oaxaca, casi 83% en la informalidad. En Chiapas 79, en Guerrero 70. El sureste prácticamente aquí dominado, 78.7. Después Hidalgo con 75.5, Puebla 72, casi 73 puntos, altísimo para Puebla. Y Baja California, que es un dato bien interesante y aquí es un logro que vale la pena destacar de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, por supuesto que del gobierno y también de los patrones, de los organismos empresariales. Es un dato que vale la pena rescatar. Y por último, este es el empleo en Baja California. Ahora sí, los datos un poco más desmenuzados, por decirlo de alguna forma. Tasa de desocupados 3.10, ya lo decíamos. La tasa de ocupados, obviamente, el 96.9, haciendo la resta. Los principales sectores laborales en nuestro estado es el terciario, la industria. La duración de una jornada laboral en promedio en este estado es de 35 a 48 horas. Haga por ahí la suma. El acceso a las instituciones de salud, solo el 53.3%, que es un tema que vale la pena observar, que yo creo que vamos a seguir analizándolo porque ligeramente un poquito arriba de la mitad tienen acceso a las instituciones de salud. Lamentable el dato. Y el sector informal en este estado ronda los 40 puntos. Vamos a regresar con Fernando. Buenas noches.